que no esperaba un acto de esta magnitud. Pensaba que íbamos a poder reflexionar acerca de los desafíos que las actuales circunstancias representan para la Unión Cívica Radical, pero me parece que lo vamos a dejar para otra ocasión y vamos a aprovechar la posibilidad que me brindan de hablar con ustedes, aunque sea brevemente, quédense tranquilos, acerca de lo que estamos recordando hoy. Les aseguro a los más jóvenes que allá en 1983, cuando se iniciaba el proceso electoral y después del triunfo del 30 de octubre, pocos creían en la Argentina y en el mundo que ese proceso que se iniciaba entonces pondría fin de manera definitiva a las dictaduras militares en la Argentina. La mayoría, intelectuales, políticos, periodistas de diversas partes del mundo creían que se trataba de una transición más y que a poco tiempo regresarían las interrupciones institucionales. Es que era una Argentina muy difícil. No tienen ni idea los más jóvenes las dificultades que tuvo que enfrentar el presidente que hoy estamos recordando. Es así que eran herencias. Les voy a dar algunos datos para que puedan formarse una idea, aunque seguramente por lo menos los más politizados deben haber leído, deben tener alguna información acerca de lo que fue aquella herencia. También en términos económicos, lamentable, desastrosa, terrible. En el 2015 le damos una inflación alta que complica las posibilidades de resolver los problemas de los argentinos. ¿Se acuerdan a cuánto llegaba? El 30% anual aproximadamente. ¿Saben a cuánto alcanzaba la inflación que le daba Raúl Alfonsín del gobierno militar? El 600% anual. En el 2015, el déficit fiscal de la Argentina representaba 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno, del conjunto de bienes y servicios que se producen en un país. ¿Saben a cuánto llegaba el déficit fiscal que le daba Raúl Alfonsín de la dictadura? A 16 puntos del Producto Bruto Interno. Las reservas en el Banco Central en el 2015 eran escasas y también significa esa escasez un condicionamiento para la gestión que asume en el 2015. En el 2015 alcanzabas alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Saben a cuánto llegaban las reservas que encontró Raúl Alfonsín al asumir el gobierno? 250 millones de dólares. Les doy un dato más que nos permitirá comprender las dificultades, las amenazas que se cernían sobre esa transición democrática. Los productos primarios, los productos del campo, que son esos productos que permiten que la Argentina, después de atravesar crisis difíciles, se pueda recuperar en la medida en que se den ciertas circunstancias favorables a nivel internacional, no valían nada comparado con lo que valen hoy. Y no había en ese momento, por parte de la sociedad, una comprensión acerca de las dificultades que teníamos que heredar. No se había desarrollado, incluso diría desde los medios de comunicación, una tarea docente encaminada a generar conciencia en la sociedad, a informar las dificultades que teníamos que enfrentar.
demandas postergadas durante la dictadura, demandas sociales, requerimientos de la justicia social, como decía Raúl Alfonsín. La sociedad creía que recuperada la democracia se podían resolver los problemas de manera inmediata, y esta creencia era una amenaza más para la estabilidad de la democracia. Y encima el problema de las juntas, el problema del terrorismo de Estado, quiero decir, el problema de la guerra de Malvinas. Parecía imposible, sinceramente. He estado con intelectuales, políticos de distintas partes del mundo y me preguntaban, después de 1989, ¿cómo habíamos hecho? No para irnos 6 meses antes, para no irnos en los primeros 6 meses que ha asumido el gobierno. Pero esto no fue mérito del gobierno radical. Por supuesto que tenemos que sentirnos también orgullosos de haber tenido la responsabilidad de conducir aquella transición. Pero hubiera sido imposible terminar con las dictaduras. Hubiera sido imposible consolidar las democracias si no hubiera habido un pueblo que definitivamente estaba decidido a ponerle fin a las dictaduras en la Argentina. Entre otras cosas porque había comprendido, luego del juicio a la Junta, luego del conocimiento que pudo tener la sociedad acerca del infierno que habíamos vivido, que nada hay intrínsecamente más cruel, más perverso y más corrupto que una dictadura. Y cada vez que estuvo en riesgo el gobierno popular, aún aquellos que estaban con diferencia respecto de lo que hacía Raúl Alfonsín, estuvieron dispuestos a defender la democracia. Y eso es una lección que le dimos al mundo. Quiero decir, digo estas cosas y de manera muy sucinta. Podría hablar mucho más acerca de lo que representó aquella transición, y no crean que lo hago con espíritu de reivindicación, porque me parece que todavía no se ha analizado con objetividad acerca de las dificultades que representaba aquella Argentina para el gobierno de entonces. Como les decía, no se había hecho una tarea docente, como se ha hecho, por ejemplo, a partir del 2015, para que la sociedad comprenda las dificultades que teníamos. Por eso quiero señalar todo lo que hicimos en ese contexto, pero también es necesario reconocer que si bien hemos progresado en términos de libertades políticas, en términos de derechos formales, en términos de derechos políticos, en términos de democracia formal, no nos matan, no nos torturan, no nos hacen desaparecer, no nos persiguen. Ustedes son muy jóvenes. ¿Saben lo que era vivir en un país que parecía un país ocupado por las Fuerzas Armadas? En ese sentido, la Argentina ha experimentado un cambio extraordinario. Significa lo que ha pasado desde 1983, un progreso importante en términos de dignidad humana, porque se agravia la dignidad de los pueblos cuando se los hace vivir aterrados, cuando no se los deja elegir ni ser elegidos. Pero también tenemos que reconocer que tenemos una deuda en materia de justicia social. Muchachos y muchachas, si a mí me hubieran preguntado en 1983 ¿qué Argentina imaginaba para el año 2017? Hubiera respondido algo muy distinto a lo que existe hoy en la realidad. No digo que no hemos avanzado, pero mucho menos de lo que por lo menos yo pensaba que podíamos avanzar. Y el desafío hoy es reducir esta deuda, ir saldando esta deuda. Y también, como entonces, consolidar la democracia era un desafío de todos, también este es un desafío de todos. De todos los partidos políticos, cada uno debe aportar desde su propio punto de vista la solución de los problemas de los argentinos.
No hay ningún otro interés que pueda estar por encima del interés del conjunto de los argentinos. Y para eso es necesario terminar con la grieta, amigos. Lean historia. Lean la historia argentina, la grieta no es nueva. Lean las cosas que han pasado en aquellos países, en la Argentina, cuando existía la grieta. No es nueva. Lo decía Raúl Alfonsín en sus discursos en la década del 80 cuando explicaba por qué en gran parte se habían producido los golpes militares. No hablaban entonces de grietas, pero hablaban de antagonismos irreductibles, de desencuentros entre los sectores populares, de confrontación entre ellos. Eso era la grieta. Y miren a qué nos condujo. Parece mentira que todavía haya políticos, periodistas o empresarios que creen que se puede construir una Argentina más fácil con una sociedad agrietada. La responsabilidad de la Unión Cívica Radical no es engancharse en esta confrontación. Tenemos que dar el ejemplo, porque será mucho más fácil si somos capaces de recuperar niveles de diálogo civilizado entre las fuerzas políticas, entre los sectores del capital y los sectores del trabajo, ir enfrentando los problemas que tenemos los argentinos. Por eso celebro la convocatoria que ha hecho hoy el presidente. Personalmente la venía reclamando desde el año 2015. Yo decía que eran muy graves los problemas que teníamos que enfrentar como para que los resuelva un solo gobierno, que era necesario convocar un acuerdo económico y social que se hiciera cargo de los problemas presentes de la coyuntura, que discutiera cómo los resolveríamos. Nadie es dueño de la verdad. La mejor decisión, la decisión más acertada, es más segura. O tenemos más certeza respecto de que la decisión sea la adecuada,